Hola otra vez, chicuelos y chicuelas. Vamos a ver si seguimos con la unidad 5 de primero de la ESO. Y en este caso el apartado de lengua. Ya hemos visto la lectura comprensiva, hemos visto el apartado de literatura, ahora toca lengua y solo nos quedará la ortografía. En el apartado de lengua que nos toca, como bien podéis ver, hay los pronombres. A ver, hemos visto sustantivos, hemos visto el adjetivo, hemos visto los determinantes que tienen mucho que ver con los pronombres, pues ahora tocan los pronombres dentro de las palabras variables, ¿os recordáis? De las que variaban en número, persona. Bueno, son tres páginas, 106, 107, 108. En la 106 nos habla de lo que es un pronombre, que ya lo sabemos desde hace mucho, que es una palabra que sustituye a un nombre. Siempre va a haber tenido que salir un nombre antes. Es decir, si yo digo, María se fue a la playa, ella, es ella quien sustituye a María. Podríamos decir otra vez, María volvió. No, pero si decimos ella, sustituye al nombre que ya ha salido antes. Eso es lo que es un pronombre, palabra que sustituye al nombre. Luego también en esta misma página tenemos los pronombres que son siempre solo pronombres, los pronombres personales, que son fáciles de recordar. Si dicen pronombres personales es cuando hablamos de la persona. Persona y número de tal verbo. ¿Qué palabra ponemos delante de los verbos? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Esos seis, ella, nosotras, vosotras, ellas también, son pronombres personales. No solo esos, pero esos te pueden dar un poco una idea para acordarte de los demás. Por ejemplo, de la primera persona del singular, yo, es yo, mi, me, conmigo. Son esos cuatro. De la segunda persona del singular, además de tú, que os debería salir directamente, si te acuerdas, pues si es yo, mi, me, conmigo, es tú, ti, te, contigo. Él, perdón, este es un poco más difícil porque tiene más. Él, ella, lo, la, le, se, sí, consigo. Aquí me voy a parar un poco porque, mirad aquí, estoy en estos, ¿vale? Tened cuidado porque la puede ser determinante muchas veces. La casa, la mesa. Va a ser determinante cuando vaya con un sustantivo. Pero si no va con un sustantivo, si va con un verbo, va a ser pronombre. Siempre. A ver, si el pronombre sustituye al nombre, no puede ir al lado. Si yo digo la casa, ese la es un determinante que va con ese sustantivo. Ahora, si yo digo la vi, ahí no es un determinante, porque los determinantes siempre van con sustantivos. Entonces, ese la va a ser pronombre, va con un verbo. Y siempre va a sustituir a alguien que ya se ha dicho. Por ejemplo, María se fue a pescar. La vi, ese la se refiere a María, ya ha salido antes. Por eso es un pronombre. Más cosas que os tengo que decir. Este tú y este él van a ser pronombres solo cuando llevan tilde. Y no van con un sustantivo, porque lo podéis ver sin tilde. Tu casa, el coche, esos no son pronombres, nunca. Los que van con un sustantivo van a ser determinantes. Acordaos, siempre. El determinante, ¡pum!, siempre con un sustantivo. El pronombre no va con un sustantivo. Suele ir con un verbo. Yo como, tú comes, él come. Luego, en plural son más fáciles porque son menos. Nosotros, nosotras, nos. Ese nos es cuando es nos vamos, nos jugamos, nos. Vosotros, vosotras, os. Tened cuidado que aquí también metéis la pata y decís vosotros, vosotras, vos. No, vos no. A ver, vos también es un pronombre, pero de cortesía. Cuando lo usamos en vez de tú, vos, que la verdad es que nosotros no lo solemos usar, lo solemos usar en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Bueno, y luego ellos, ellas, se, si consigo, los, las, les, y estos dos igual, por favor. Si van con un sustantivo, no digáis que son pronombres, no. Los coches, las motos, no, son determinantes artículos. Para que sean pronombres tienen que ir con verbos. Los vi, las vi. Vale, acordaos, eso es lo más importante del pronombre personal. Estudiárselo, aprendérselo de memoria y saber que solo van a ser pronombres si no acompañan a un sustantivo, porque lo sustituye.
Bueno, eso dentro de los pronombres personales, que luego haremos los ejercicios para asegurarnos. Luego, como ya vimos los determinantes en la unidad 4, es muy parecido. Por ejemplo, vamos a los determinantes, los pronombres demostrativos. Si nos acordamos de los determinantes demostrativos, este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos y estas, esas, aquellas. Esos son determinantes. ¿Por qué? Porque casi siempre van a ir o pueden ir con un sustantivo. Este coche, ese niño, esta pared, aquellas asignaturas. Entonces, para que sean pronombres, tienen que ser unos casi iguales, pero que no puedan ir con un sustantivo. Y son solo estos tres. Esto, eso y aquello. Intentad poner un sustantivo detrás, es imposible. Esto niño, esto coche, no. Por eso estos van a ser pronombres, porque nunca pueden ir con un sustantivo. ¿De acuerdo? Este, ese, aquel, esta, es aquella, estos, esos, aquellos y estas, esas, aquellas, sí pueden ir con sustantivos. Por lo tanto, son determinantes. Así va a pasar con todos los demás. En la siguiente página que ya tenemos los indefinidos, exclamativos, interrogativos, incluso aquí al lado numerales. Vale, van a ser pronombres solo los que no puedan ir con un sustantivo. Por ejemplo, alguien, nadie, nada, algo, esos son los indefinidos que en los determinantes ahora se llamaban cuantificadores, ¿os acordáis? Teníamos los determinantes demostrativos, vale, este es aquel, pues los hay pronombres demostrativos también, esto, eso y aquello. Teníamos los determinantes posesivos, los determinantes numerales, pues mira, en numerales también hay pronombres. Por ejemplo, no sé si viene aquí, no viene, pero yo lo voy a decir así, uno y primero, ¿ves? Uno y primero siempre van a ser pronombres. ¿Por qué? Porque no puedes acompañar a un sustantivo. Un, sí. Primer, también. Un coche, primer chico. Esos no son pronombres, son determinantes. Pero uno y primero van a ser siempre pronombres porque no pueden acompañar a un sustantivo. Y de los indefinidos, que yo no sé por qué aquí no los llaman cuantificadores, porque en los determinantes, acordad que lo habían cambiado antes, hace años, indefinidos y ahora se llaman cuantificadores, bueno, pues me da lo mismo. Pero los pronombres cuantificadores o indefinidos son igual. Los determinantes eran algunos, bastantes, pocos, muchos. ¿Por qué? Porque esos pueden ir con un sustantivo. Algunos coches, pocos niños, bastantes exámenes. Estos que veis aquí son los que no van a ir nunca con un sustantivo. Alguno, por ejemplo, alguno qué, alguno niño, alguno coche, no. Estos nunca pueden ir con un sustantivo, por lo tanto, por eso son pronombres. ¿De acuerdo? Interrogativos y exclamativos. Vale, pues también hay uno, no sé si viene aquí, si no os lo digo yo. No viene, pues os lo digo. ¿Quién? Este sí viene. ¿Quién? Siempre va a ser pronombre. Siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Porque nunca puede ir con un sustantivo. ¿Quién niño? ¿Quién coche? Sin embargo, los otros, qué o cuál, tenéis que ver, como os he dicho antes, con los y las, a quien acompañan. Si yo digo qué casa quieres, ese qué no va a ser un pronombre porque va con casa. Ahora si digo, ¿qué comes? Sí es un pronombre porque no acompaña ningún sustantivo. Igual que cuál, si yo digo, ¿cuál coche quieres? Ese no es un pronombre, es un determinante. Así digo, ¿cuál te vas a poner hoy? Sí es un pronombre. Así que, como regla general, acordaos, los determinantes van o pueden ir con un sustantivo, los pronombres no van con un sustantivo, lo sustituyen. ¿De acuerdo? Pues venga, entonces, sabiendo eso, vamos a empezar con los ejercicios. Aquí. Actividades. Lee el texto de Rudyard Kipling. ¿Vale? No, sabéis que no lo puedo sacar. Ojalá y me den autorización y así lo sabríais, lo comprenderíais mucho mejor. Pero mientras, con el libro al ladito y haciéndolo y siguiéndome a mí. Lee el texto de Rudyard Kipling y trata de resumir su contenido, el del libro de la selva. No lo voy a hacer yo, lo de resumir lo resumís vosotros, por supuesto. Ahora, 2. Identifica todos los pronombres personales del texto de Kipling.
Lanzó Mowgli sobre el fuego la rama que llevaba y cuando ésta se encendió, mira, esta, a ver, aquí, venga, a ver si os lo explico para que lo entendáis. Esta palabra, esta, hace años, antiguamente, se decía que era pronombre. ¿Por qué? Porque no tiene un sustantivo al lado, ¿verdad? Antiguamente se decía que eran pronombres los que no llevaban sustantivo, pero ahora la nueva gramática, es decir, de eso olvidaros, y simplemente va a ser pronombre el que no va ni puede ir, porque ese esta no va con un sustantivo, pero puede ir y es más, ya lo tiene antes, rama. La rama que llevaba y cuando esta, se podría decir, cuando esta rama se encendió, por eso no va a ser un pronombre con la nueva gramática. Si el profesor o profesora os dice que los quiere llamar pronombres, pues entonces sí, pero que os lo explique, ¿eh? Porque ya digo que hace años sí era pronombre en cuanto no iba con un sustantivo. Ahora no, la nueva gramática nos dice que solo va a ser pronombre cuando no va ni puede ir con un sustantivo. Por eso eran solo esto, eso y aquello, los demostrativos. Bueno, sin embargo, el se de delante del verbo sí, ¿eh? Acordad que en la tercera persona del singular es el, ella, se, sí consigo. Estos son los difíciles de ver, los que van con los verbos. Y alguno habrá que vaya pegado al verbo. A ver si veo alguno y os lo enseño. Se sería un pronombre personal, tercera persona del singular. ¿Veis? Se podría ser del plural también, pero aquí, si se refiere a la rama, es singular. Chisporroteando comenzó a agitarla. Mirad este es de los difíciles. ¿Por qué? Porque ese la viene pegadito a agitar. Sin embargo, es un pronombre. Hay pronombres que se pegan a los verbos. Comerlo. Por un lado está el verbo comer y el pronombre, lo. Pues aquí igual. Por un lado está el verbo agitar y el pronombre la. No se os olviden esos que están pegaditos al verbo, ¿eh? Por encima de los acobardados lobos. Ya no hay aquí más amo que tú. Ese tú facilísimo, que lleva su tilde correspondiente y todo. Dijo Bagheera en voz baja. Salva la vida. Mira, ese la ni se os ocurra decir que es un pronombre. ¿Por qué? Porque va con un sustantivo. La vida. No es un pronombre. Solo será pronombre cuando vaya con un verbo. Fue siempre tu amigo. Ese tú tampoco, porque va con un sustantivo. Tu amigo. Además, el pronombre debería llevar tilde. Vale, con dos primeros parrafitos creo que vosotros ya sabréis localizar los demás. Y si no, en comentario me lo vais diciendo. 3. Indica la persona primera, segunda o tercera y el número singular o plural de cada uno de los pronombres que has señalado. Ya lo he ido diciendo, ¿eh? Lo de se encendió era tercera persona del singular. Lo de agitar la, lo mismo, porque se refiere a la rama. Sin embargo, el tú era segunda persona del singular. Los tenéis en el cuadro de arriba, así que es solo buscarlo. Ya digo, podéis tener dudas a lo mejor en el se, porque puede ser singular y puede ser plural. Pero si yo digo mis amigos se van, ese se es plural, mis amigos. Si yo digo mi amigo se va, ese se es singular. Tenéis que ver el contexto. 4. Localiza los artículos del texto y señala el sustantivo al que acompañan. Esto para que veamos cómo... Habla de artículos, no de determinantes, ¿eh? Los determinantes podían ser demostrativos, este es aquel, posesivo, pero artículos eran solo el, la, los, las, y también, a mi juicio, porque eso depende del profe o la profe, un, una, unos, unas, porque a mí me gusta llamar artículo determinado, el la, los, las, indeterminado, un, una, unos, unas. Hay gente que los indeterminados los pasa a los indefinidos o cuantificadores. Depende de lo que diga vuestro profe. Pero mira, el fuego, en la primera línea. Lanzó Mowgli sobre el fuego. Ahí tenéis un artículo. ¿A quién acompaña? A fuego. La rama. ¿A quién acompaña la? A rama. Este está bien para que veáis que los artículos y determinantes van a acompañar a un sustantivo. Siguiente página. 107. A ver, aquí abajo, pero bueno, es que no me gusta sacarlo, esto es ejercicio, ¿vale? Desde el 5. El 5. Transforma las siguientes oraciones siguiendo el ejemplo. Este es mi coche, este coche es el mío. Claro, me parece estupendo. Eso va un poquito que no lo hemos visto sobre esto, de los pronombres posesivos, ¿vale?
Aquí. Como os he dicho, si es que, claro, la nueva gramática nos ha hecho un poco un lío, porque nos ha quitado que lo de que si no va con un sustantivo es pronombre. No, solo si no puede ir, ni siquiera. Bueno, pues vamos a seguir este ejemplo. Este es mi coche, este coche es el mío. Pues si aquella es vuestra casa, ¿cómo será? Aquella casa es la vuestra, ¿no? Esta es nuestra canción, esta canción es la nuestra. Y es así de fácil. Venga, ¿qué hago el C? Hago la mitad. Aquel es tu regalo, aquel regalo es el tuyo. Vale, venga. Ejercicio 6. En las oraciones de la actividad 5 identifica los demostrativos y los posesivos. Acordaos, demostrativos, este es aquel, bueno, si es pronombres, esto, eso y aquello. Y los posesivos, mío, tuyo, suyo. Pero bueno, habla de demostrativos y posesivos, no sé, deberían ser pronombres nada más, pero bueno. Aquí pronombres no hay, son prácticamente todos son determinantes. En aquella casa es la vuestra, pues aquella y vuestra, está claro, acordaos que lo que es este es aquel, esta es aquella, estos son aquellos, esta es aquella, es demostrativo. Mi, tu, su, nuestro, vuestro, suyo, mis, tu, su, nuestros, vuestros, suyos, nuestras, vuestras, suyas, posesivo. Así que así. 7. Indica ahora en las oraciones de la actividad 5 cuáles de los demostrativos y de los posesivos llevan detrás un sustantivo y en cuáles habría que recuperar por el contexto un sustantivo omitido. Toma ya, girly. Es fácil, ¿eh? Si dice, aquella es vuestra casa, aquella no lleva un sustantivo, pero lo lleva omitido, que es aquella casa, ¿no? Como lo hemos hecho en la segunda parte nosotros. Y vuestra sí lleva el sustantivo, casa. En todo pasa lo mismo. La primera, esta no lleva sustantivo, lleva un sustantivo omitido, porque se refiere a canción. Esta canción es nuestra canción, pero por no repetirse no lo pone. Pero esta lleva un sustantivo omitido y nuestra no, nuestra sí lo lleva, canción. Es todo así, igual. Por eso, antiguamente ese, aquella y esta serían pronombres, pero ahora ya no, con la nueva gramática, como se refieren a la casa, pero lo omiten, ya no es un pronombre, es un determinante. 8. Localiza los demostrativos del siguiente texto y realiza con ellos el mismo ejercicio de la actividad 7. Vale, ¿cuáles llevan un sustantivo y cuáles no lo llevan? No es este el cuarto que quiero. Este, ya está, es un demostrativo y no lleva un sustantivo omitido, se refiere a cuarto. No es este cuarto el cuarto que quiero. No lo lleva pegadito el sustantivo, lo lleva omitido. Vale, todos son iguales. Para mí no, enséñame los otros cuartos. Este es el único desocupado. Lo mismo, este nos lleva un sustantivo al lado, los lleva omitido. Este cuarto es el único desocupado. Tenéis que ver si lleva un sustantivo al ladito o lo lleva omitido. Si hubiera algún esto, eso, aquello, que no creo que lo haya, la verdad es que no lo he visto, pero si hubiera algún esto, eso, aquello, es cuando sí que es un pronombre demostrativo, ¿vale? Y nos vamos a la última página. Página 108. Esto es de aquí abajo. Copia y completa. ¿Vale? Venga. 9. Copia y completa las oraciones con los siguientes pronombres indefinidos. En aquel viejo edificio... en aquel viejo edificio abandonado no había nadie, ¿no? Viene perfecto. Daba miedo y ninguno de nosotros sabía entrar. Ninguno de nosotros se atrevía a entrar. 1. El 2. Esperábamos que ocurriera algo que cambiará nuestras vidas. Y así vais viendo el que, hombre, si ya hemos quitado nadie, hemos quitado ninguno, hemos quitado algo, pues ya solo quedan 2, ¿no? Para ir, colocarlos. 10. Lee el poema de Federico García Lorca reproducido en el margen, se refiere a este, de aquí. Venga, más grande, para que siga menos todavía. Ahí. ¿Reconoces algún pronombre indefinido?
Eran 3, vino el día con sus hachas. Eran 2, a las rastreras de plata. Era 1, era ninguno, se quedó desnuda el agua. Aquí tenemos este señor y este señor, que son pronombres indefinidos. No pueden llevar nunca un sustantivo. ¿Era uno coche? ¿Era uno niño? ¿Era ninguno coche? No, son los pronombres indefinidos porque no pueden llevar ningún sustantivo al lado. 11 y último. Analizan los numerales del poema distinguiendo si son pronombres o determinantes en los que hay que reponer el sustantivo en función del contexto. Numerales. 3. 2. Bueno, incluso 1. Aquí 1 podría ser numeral también, en vez de indefinido. Es que hay diferentes versiones en ese caso. Muchos lo toman como indefinido, otros lo toman como numeral. La verdad es que a lo mejor, viendo la secuencia, podríamos tomar 1 como numeral, ninguno como indefinido. Pero bueno, aquí son pronombres, es decir, para que sean pronombres no podrían llevar nunca un sustantivo. Sí pueden llevarlo. Eran 3 coches, eran 2 niños, era 1. Este no puede llevarlo. Este sí es pronombre, ¿vale? Por si acaso lo queréis decir. Este es que es el pronombre y estos dos no. 3 y 2 no son pronombres, son determinantes que podrían llevar un sustantivo, que lo llevan omitido. ¿De acuerdo? Eso está bien para que veáis la diferencia de los que son determinantes sin sustantivo o con sustantivo omitido, escondido, y los que son pronombres. Uno y ninguno. ¿Por qué son pronombres? Porque no llevan ni pueden llevar un sustantivo. Bueno, pues con esto hemos acabado la parte de lengua. Ya solo nos queda la ortografía. Hasta la próxima.